esta mañana vamos nosotros a continuar con nuestra serie de la sanidad interior. Estamos en esta mañana presentando la 7ª conferencia de nuestra serie La Sanidad Interior, y en esta mañana comenzaré a tratar las enfermedades mentales, o podríamos también ponerle comillas y ponerle enfermedades pseudo-mentales. Una de las cosas más importantes de la vida cristiana es el equilibrio y el balance, tanto en nuestra vida, en nuestra doctrina y en nuestra forma de conducirnos todos los días delante de la sociedad que nos rodea y delante también de Dios. No cabe duda que nuestra época actual está caracterizada por personas que sufren, y cada vez es mayor el número de trastornos nerviosos y mentales. Si a esto le agregamos el smog del Distrito Federal, la incertidumbre financiera, las drogas, el tráfico de las grandes ciudades, y todas estas cosas son factores que contribuyen nada más a agravar la salud física y mental de miles y miles de personas en el mundo entero. Desgraciadamente, cuando nosotros no éramos cristianos, el acercamiento que la ciencia tiene a los problemas de la humanidad no toma la Biblia en cuenta. O sea, yo recuerdo cuando quería estudiar psicología a los 19 años de edad, y después quería estudiar psiquiatría, después quería ser actor de cine, después quería ser doble y tantas cosas que Dios, gracias a Dios, impidió que fuera. Pero recuerdo que en los inicios de mis estudios psicológicos comencé a darme cuenta que todas las presuposiciones sobre las cuales la filosofía se asienta, la psicología, es básicamente la evolución, el ateísmo y la filosofía secular. Vuelvo a repetir, cualquier sistema de psicología, llámese freudiano o de Jung o de Skinner, etcétera, etcétera, tiene una base totalmente endeble. Es una base falsa, por lo tanto, tú no puedes construir nada sobre algo que no sea sólido. Dice la Biblia en 1 Corintios 3 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, si yo quiero comenzar a ayudar a la gente en sus problemas pseudomentales o problemas de desórdenes nerviosos, yo tengo que, en primer lugar, saber cuál es el origen por el cual la persona está padeciendo lo que está padeciendo. Desgraciadamente, repito, la psicología y la psiquiatría solamente usan terapias, y estas terapias, la mayor parte de las veces, está basada en uso de pastillas tranquilizantes. Entonces, no se ataca la raíz, se atacan los síntomas y se tratan de disminuirlos. Pero la Biblia nos muestra que Dios nos ha dado un conocimiento profundo de las manifestaciones pseudo enfermizas de los hombres, para que podamos nosotros, con la ayuda de la palabra de Dios, poder abordar y poder atacar cualquier persona que aparentemente manifieste, de acuerdo al mundo, un patrón de conducta desordenado, cuando realmente el problema de la persona no es mental, es de carácter espiritual. El mundo científico, repito, ha calificado algunos problemas que padecen a algunas personas por manifestaciones de conducta anormal como enfermedades mentales. Y yo quiero decirles a ustedes que no existe tal cosa, de acuerdo a la Biblia, como una enfermedad mental, a menos que sea producida orgánicamente o por desbalances químicos dentro del organismo. Esto se califica como enfermedades endógenas, o sea, que tienen su origen dentro de nosotros, son internas. Si una persona no tiene un tumor o no tiene un problema endógeno como hipotiroidismo, diabetes, un tumor en el páncreas, etcétera, etcétera, no puede calificársele como enferma mental. Se le tiene que calificar como persona pecadora. Y las alteraciones de su conducta, voy a repetir, si no son producidas orgánicamente, no pueden ser de ninguna manera calificadas como enfermedades mentales. Y de esto se trata las conferencias que vamos a comenzar a abordar desde esta mañana. El alcoholismo,
la depresión anormal, la manía depresiva, la esquizofrenia, la paranoia, neurosis crónicas, etcétera, etcétera, son llamadas por la ciencia enfermedades mentales. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué acaso, la primera pregunta que en esta mañana quiero hacer es la siguiente: ¿qué acaso una persona que está padeciendo cualquiera de estos disturbios como esquizofrenia, maníaco depresivo, etcétera, etcétera, realmente esa persona está enferma? O sea, tiene su producto orgánico y no tiene esta persona como consecuencia ninguna responsabilidad delante de Dios. Porque si en esta mañana yo voy con el doctor y me dice, señora Dulcin, usted es una persona esquizofrénica, no me da ninguna esperanza, porque él me dice que es una enfermedad. Sin embargo, cuando la Biblia me dice que el origen de mis trastornos o de tus trastornos tuvieron un origen pecaminoso, yo puedo tener una esperanza y darme cuenta que si en esta mañana estoy temblando así como una hoja, y estoy acelerado y neurótico y de falta de paz y con doble personalidad, simplemente tengo que regresarme a donde comenzó mi problema. La segunda pregunta que quiero hacer es la siguiente: ¿qué acaso todos estos desórdenes mentales de la conducta no tuvieron un origen? Todo absolutamente tiene un origen, repito, a menos que sea de carácter orgánico o de carácter genético. La tercera pregunta es: ¿somos responsables del origen de estos desórdenes mentales y de nuestra conducta, sí o no? Voy a repetir, porque si el psiquiatra o el psicólogo me dice que estoy enfermo, entonces yo no puedo controlar más que decirle, deme una medicina. Y nosotros vamos a descubrir en la Biblia que no hay una medicina, escúchenme muy bien, no hay ninguna medicina más que el arrepentimiento de pecado. Si realmente estas manifestaciones anormales son enfermedades de la mente, última pregunta, ¿en dónde está entonces nuestra responsabilidad delante de Dios? Vamos a comenzar en esta mañana con la depresión. Y quiero analizar en primer lugar algunas causas de la depresión. Y vamos a ver que la depresión se califica en dos áreas. Tenemos en primer lugar la depresión normal y después lo que vamos a llamar depresión anormal o depresión reactiva. La depresión normal la padecen la mayor parte de los seres humanos. Y cualquier persona puede atravesar una enfermedad orgánica, cambios hormonales, principalmente las mujeres, pérdida de dinero, culpa, pérdida de algún ser querido, pérdida del trabajo, una decepción amorosa. Cualquiera de estos factores puede producir en nosotros una depresión normal. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de una depresión normal? Una depresión normal es un dolor normal, es una respuesta normal de nuestras emociones como defensa de la agresión externa o mental que atravesamos a través del sufrimiento. Entonces, cualquier persona que ustedes vean llorando hoy en la mañana no está paranoica ni neurótica y está lamentándose. Tenemos que ayudarla porque esa persona atraviesa una depresión normal que cualquier ser humano, repito, podemos atravesar. Sin embargo, tenemos que recordar lo siguiente: cualquier depresión no tiene en el carácter normal, no tiene necesariamente que ser o convertirse en una depresión crónica o en algo que se agrava, porque nosotros vamos a encontrar a través de nuestro estudio que la depresión no proviene de ninguno de los factores que hemos mencionado, sino que la depresión proviene de un proceso psíquico vicioso, o sea, de una manera o de un hábito de vivir. Y cuando nosotros manifestamos y continuamos con esto y no se maneja bíblicamente, el problema se agrava. Voy a repetir, si una persona pierde a su mamá en esta mañana y llora por su mamá, es normal. La pregunta en esta mañana es: oiga, Señor, ¿cuánto es normal? ¿Puedo llorar por mi madre un mes? ¿Puedo llorar 3 meses? ¿Y se puede seguir considerando depresión normal?
La respuesta es la siguiente. Una persona cuando llora o lamenta más de 6 a 1 año por cualquier cosa de su pasado, la persona ha entrado a la segunda fase de la depresión, que es la depresión anormal o reactiva, donde ya es pecaminosa. ¿Por qué si nosotros agravamos nuestro lamento y nuestra tristeza y nuestro dolor es pecaminoso? Simplemente porque una persona es normal que llore, es normal que se lamente, es normal que tenga luto interno, no externo, ¿verdad?, vestido de negro, sino interno, durante 4, 5, 6 meses, es normal. Pero más de ese tiempo, si la persona continúa lamentándose y con luto y con culpa y con sentimientos de mortificaciones internas, esta persona simplemente se le ha olvidado lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Aquí la palabra merima en el griego es ansiedad, es depresión crónica, es un estado o un hábito de vivir así. De ninguna forma estés afanosos, ansiosos, porque dice la Biblia, sino trae tus peticiones delante de Dios, con ruego, con oración y con súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Cuando una persona, después de una pérdida y después de una decepción, después de que cualquier cosa haya originado su depresión, no enfrenta su problema depresivo bíblicamente, no viene a Dios, no busca a Dios, no lee la palabra de Dios, la Biblia dice que ahí es cuando comienza el pecado a crecer y se convierte en algo pecaminoso. Ahora muy bien, cualquier problema que nosotros enfrentemos en la vida, cualquier problema que nos surja en la vida, cualquier pared que se nos levante, una decepción amorosa, una pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, un problema financiero, cualquier cosa que nosotros enfrentemos, tenemos que enfrentarlo bíblicamente. Cuando el ser humano es obediente a las leyes de Dios y el ser humano enfrenta problemas y viene a la palabra de Dios, ¿y qué dice la Biblia de mi problema? Y muchas veces la Biblia no va a decirme cosas dulces. Por ejemplo, si una mujer abandona a su marido, la Biblia dice en 1 Corintios 7 que esa mujer no se puede volver a casar jamás. Y ahí en Cuernavaca hay una pareja y me dijo el otro día, Armando, nos queremos casar, una pareja ya de edad. Y les dije, bueno, ¿cómo están sus antecedentes? Él tenía 50, ella tiene 45. Él me dice, mi esposa se murió hace algunos años. Él está libre. La única forma que nos libra del matrimonio es la muerte. Pero ella le dije, ¿cómo está usted, hermana? Y me dice, bueno, yo estuve casada antes. ¿Y cómo estuvo su matrimonio anterior? Me dice, bueno, es que abandoné a mi esposa hace 5 años porque tenía problemas de esquizofrenia. Y le dije, ¿sabe una cosa? Que cuando nos casamos delante del juez, le juramos a Dios y a la sociedad y a nosotros mismos que nada nos va a separar, y si mi esposo se pone loco o mi esposa se pone loca, la locura no es justificación delante de Dios para abandonar a mi cónyuge. Es hasta que la muerte nos separe. Entonces, esta hermana le dije, usted no puede volver a casarse. El hermano comenzó a llorar, hermano, me ha dicho tantas ilusiones. Lo siento, hermano, pero mi labor pastoral es decirle a usted lo que Dios dice. Y quiero decirle que a lo mejor Dios lo está usted protegiendo de esa mujer, pero esa mujer tiene la obligación, le dije, de regresar y buscar a su esposo si no se ha casado. Y si no se ha casado, ella tiene la obligación de reconciliarse, de pedirle perdón y regresar con él. Y hasta entonces ella tendrá una conciencia limpia delante de Dios. Nunca jamás ella se puede volver a casar. ¿Qué pasa cuando una persona dice, no, pero esto no me conviene? Escuchen, cuando un ser humano, principalmente los cristianos, rechazamos el consejo de Dios, y pues no me conviene, ¿verdad?, porque hay otros galanes y hay otras mujeres más guapas, cualquier cosa que nosotros rechacemos de la palabra de Dios, en el momento en que le decimos a Dios no y volteamos la cabeza, en ese momento comienzan a manifestarse desórdenes mentales. En el momento en que tú te volteas y le dices a Dios no, en ese momento quedas fuera de la armonía de un Dios que dice,
mi paz os dejo, mi paz os doy. No existe ninguna persona en esta mañana, ni en ninguna parte del mundo, que le haya dicho a Dios, no quiero hacer tu voluntad, y que ahorita diga, soy feliz. Es mentira, es mentira, es mentira. Nadie puede ser feliz ni tener paz fuera y lejos de la voluntad de Dios. El mismo Hijo de Dios en el huerto de Getsemaní, ¿qué problema tenía que enfrentar? Tenía que enfrentar un problema. Una cruz le estaba esperando. Y en esa cruz, él no tenía miedo de los clavos, ni de las espinas, ni tampoco de la lanza que horadaría su vientre o su costado. Él tenía miedo que en esa cruz el Padre le iba a abandonar. Por primera vez en toda la eternidad, solo ha habido un momento en que el Padre y el Hijo se separaron espiritualmente. Y ese momento y ese lugar fue en la cruz del Calvario. Sin embargo, Jesucristo dijo en el huerto de Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. En otras palabras, Señor, si hay otro camino, si pudiera el arcángel San Gabriel morir en la cruz, dice el Padre, no. ¿No puede venirse rodillas a la villa y ya con eso nos llevas al cielo? No. ¿Y nada más por pertenecer a una religión? No. ¿Y golpeamos el pecho diciendo que son cristianos? Tampoco. Sin derramamiento de sangre, hijo mío, no hay remisión de pecados. Tú tienes que morir. Y Jesucristo dijo, no se haga pues mi voluntad, sino tu voluntad. Hermanos en Jesucristo, todos nosotros en nuestra vida vamos a enfrentar un Getsemaní. Momentos en el que, Señor, pero yo quiero divorciarme de mi esposo, yo quiero abandonar a mi esposa, yo no quiero este trabajo, yo quiero aquello, pero ahí momento es el momento, escucha, que mueres, mas no se haga mi voluntad, Padre Santo, y si esa es tu voluntad, yo sé que me espera un calvario, no me importa qué cosa es lo que me está esperando, pero yo lo único que quiero hacer es tu voluntad, Señor, y el momento en que tú te rindes a la voluntad de Dios, y no ves el sacrificio que vas a pasar, quiero decirte que Dios en ese momento te va a llenar de una paz, y de un poder, y de una fuerza, y de una gracia tan grande, que cuando enfrentes tu calvario lo vas a enfrentar con gozo. Y Dios es un Dios que prueba la mente y el corazón. Y constantemente estamos nosotros rehuyendo y huyendo de hacer la voluntad de Dios. Algún día te enfermarás, si no es que ya estás enfermo mentalmente. Y tu problema no es paranoia, ni esquizofrenia, ni eres una persona maníaco-depresiva, eres una persona que violaste la ley de Dios y las consecuencias alcanzaron simplemente tu mente. Veamos nosotros, por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, de qué forma la Biblia nos muestra que toda persona que se revela a la voluntad de Dios, toda persona que abandona la voluntad de Dios, toda persona que se quiere independizar de Dios y hacer su voluntad. Salomón nos dice en el capítulo 1 de Proverbios, versículo 24 al 28, las consecuencias. Y nosotros vamos a ver pues que cualquier problema, vuelvo a repetir, que no sea resuelto bíblicamente, cualquier problema, repito, no resuelto bíblicamente, va a llevar a la persona primero a la culpa, después a la ansiedad, después a la desesperación y finalmente esta persona entrará en un ciclo vicioso, crónico, depresivo, el cual la mayor parte de las veces conduce al suicidio. Dice Proverbios 1, 24 al 28, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en tu calamidad, y me burlaré cuando te venga lo que temes. Cuando viniera como una destrucción lo que temes,
y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ti venga tribulación, ¿y qué dice? Angustia. Y aquí está depresión reactiva, ansiedad, estados esquizofrénicos con origen no orgánicos, etcétera, etcétera. La respuesta es siempre angustia. Cuando estés en este estado, dice Dios, fíjate, cuando te encuentres en este estado, versículo 24, me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Jehová. Dice Jeremías capítulo 2, aprende cuán amargo es haber dejado a Jehová. Aprende cuán amargo es haber abandonado y haberle dicho a Dios, no te metas con mi vida, déjame resolver mis problemas, yo tengo mi sabiduría, el psiquiatra me dijo otra cosa que tú dices, por lo tanto tú eres un mentiroso. Y Dios dice, comerás el fruto de tu camino. El desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice el Señor, el que me oiga en esta mañana, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Vamos a Génesis capítulo 4. Y vamos a ver en esta mañana un ejemplo, y es el primer ejemplo de la Biblia en la vida de Caín. Y veamos de qué forma este hombre, el primer asesino, el primer esquizofrénico, maníaco, psicótico, neurótico, y pon el nombre que más quieras, o algún otro que te guste, es el primer hombre en la Biblia que encontramos que viola de una forma directa la voluntad de Dios después de luego que sus padres, con la única diferencia que Caín no se arrepintió. Caín le dijo a Dios, ya no quiero que me sigas hablando, y Caín abandonó a Dios. Sus padres, Adán y Eva, sí se arrepintieron y fueron restaurados a la comunión con Dios. Pero veamos el ejemplo de Caín en lo siguiente. Hermanos queridos en Jesús, cualquier pecado que tú tengas en esta mañana, cualquier atadura que tú tengas en tu vida, llámese masturbación, llámese cigarro, llámese alcohol, llámese pornografía, llámese hacer tu voluntad, llámese rebelión, rechazo, lo que tú quieras, cualquier pecado, vuelvo a repetir, no atacado y solucionado inmediatamente, comienza a crecer. Y acuérdense ustedes que el símbolo del pecado en el Antiguo Testamento es la lepra. Y la lepra se podría nosotros compararla en este siglo con el cáncer. Hace 4 meses un hermano llegó y me dice, Armando, fíjate que fui al doctor, gracias a Dios, porque comencé a sentir unas bolas, era una hermana, comencé a sentir unas bolas en mis senos y me llevé a hacer una mamografía inmediatamente, hermano, y descubrieron que tenía cáncer en los senos. Pero me dijo el doctor, gracias a Dios, me dijo el oncólogo, gracias a Dios, señora, porque lo descubrimos a tiempo. Porque si usted no hubiera venido a tiempo a ser tratada, el cáncer hubiera crecido. Y así pasa con el pecado en el corazón. Si a tiempo venimos delante de Dios, Padre, perdóname, he estado en contra de ti, tus leyes, y a tiempo nos lavamos con la sangre de Cristo, no hay problema. Pero cuando el cáncer no es detectado a tiempo, muchas veces, en muchos pacientes, es demasiado tarde. Leemos en Proverbios los pacientes que ya se les pasó la hora. Le gritan a Dios y dice Dios, se te acabó el tiempo. Te hablé en enero, te hablé en mayo, te hablé en junio y no me quisiste oír. Ahora cuando quieres, pues ahora no, chiquito. No es cuando tú quieras, dice la Biblia, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Cuando oigas su voz y hoy ustedes están oyendo la palabra de Dios, no se endurezcan, no se endurezcan. Enfrentemos todos los problemas de acuerdo a la palabra de Dios. En Génesis 4 vemos el ejemplo de cómo el pecado crece. El pecado se multiplica como el cáncer dentro de nosotros. Y el pecado nos ata, nos esclaviza. Y cada día es más difícil de romper. El que comienza fumando un cigarro, dice, no fumarme 2 cigarros al día. No es cierto, no es cierto, no es cierto. La muchacha que se acuesta con cualquier muchacho dice, me voy a acostar con mi novio 1 o 2 veces al año. No es cierto, no es cierto, no es cierto.
Los cristianos que en su casa tienen licor dicen, para los invitados, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pues se compró una revista de Playboy, hay nomás de en cuando una canita al aire. No es cierto, la Biblia dice, todas las manifestaciones del pecado crecen. Sin ninguna excepción, el pecado crece y crece hasta que llega a volvernos, escuchen, duros y después cínicos. En el versículo del 1 al 5, vemos la primera parte de la historia de Caín y de qué forma Dios nos ilustra en este primer caso, de qué forma el pecado, llámese, vuelvo a repetir, envidia o rencor, todo crece dentro de nosotros. Si no es atacado, repito, por la sangre de Jesucristo a tiempo. Génesis 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Vemos en primer lugar el paso. Caín se presenta delante de Dios de la forma que Dios no le pidió. Así comienza todo el problema. Dios le dice a Caín, Abel, tráigame una ofrenda. Caín y Abel sabían que no podían presentarse delante de Dios sin sangre. Porque sus padres, Adán y Eva, habían aprendido desde el capítulo 3, versículo 21, que sin derramamiento de sangre nadie puede cubrirse con hojas de higuera, ni hacer lo que nosotros creamos que a Dios le gusta, o nos presentamos delante de Dios en sus términos, como Él lo manda, o lo que nosotros hacemos es el resultado del sacrificio humano, que es abominación delante de Dios. Abel llegó con Jehová y le trajo lo que Dios había dicho. Dice la Biblia que de lo más gordo del ganado, o sea, derramó sangre y se la presentó a Jehová. Sin embargo, Caín le trajo de su huerto de horticultura lo mejor que él pudo. Pero Dios dice que le dijo a Caín, no quiero tu ofrenda. Número 2, en el versículo 5, cuando Caín es exhortado y reprendido por Dios, vean ustedes la primera reacción cuando alguien no quiere ser o recibir la exhortación. Cuando Dios le dijo, Caín, ¿qué has hecho?, etcétera, etcétera, lo primero que dice la Biblia es que el rostro de Caín decayó. En otras palabras, se enojó. En otras palabras, se deprimió. ¿Cuántos de ustedes, cuando son exhortados por un hermano o por una hermana, reaccionan igual que Caín? Se enojan. Estabas contento y te dijeron, eso está mal. Y tu rostro es transformado inmediatamente. En tercer lugar, en el versículo del 6 al 7, dice la Biblia que entonces Jehová le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Al ser reprendido, Dios observa que Caín está enojado y le advierte sobre las consecuencias graves de responder de una manera equivocada a lo que Él nos manda. Dios, fíjense, la primera vez lo exhorta. Vamos a contar las exhortaciones. Caín, porque estás enojado. Después Caín vuelve otra vez a presentarse delante de Dios y Dios le vuelve a decir, mira Caín, quiero decirte que estás enojado simplemente porque hay pecado en tu vida.
Porque si tú haces bien, no serás enaltecido. Entonces quiero que sepas que siempre que haya pecado en tu vida, te vas a deprimir. Tu rostro va a cambiar y se va a alterar tu conducta. O sea, su rostro, si no estuviera en pecado o si hubiera respondido bien delante de Dios, Padre Santo, perdóname por lo que no te traje, en ese momento no se hubiera deprimido. Dios también le advierte a Caín las consecuencias de la falta del arrepentimiento. Y le dice que la falta de arrepentimiento le conduciría a agravar su situación más y más y más. Y Dios le ofrece en el versículo 7 a que se arrepienta de su actitud y a que reconozca que está mal delante de él. Sin embargo, finalmente, en el versículo 8 y versículo 9, nos dice la narración, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Vemos pues que Caín no hace caso de la advertencia divina. Y efectivamente, hermanos, su pecado se agrava más y más, y Caín se convierte en un homicida. Quiero que noten ustedes lo siguiente: la última manifestación del pecado de Caín es el cinismo. ¿Cómo acaba el pecado? Haciendo a la persona cínica. Cuando yo trato con algún problema en algún matrimonio o con un hermano, con una hermana, y veo que en el hermano o la hermana hay todavía sensibilidad, por ejemplo, hay lágrimas, hay convicción de pecado, pues realmente estoy mal, etcétera, etcétera, siempre le doy gracias a Dios porque hay esperanza. Pero cuando me enfrento con un hermano que reprendo y me está mirando así, o directo a la pared, o no me pela, o sí, está muy bien hermano, yo siento en espíritu que esa persona ya está en el último grado, que es el cinismo. Y cuando una persona es cínica como Caín, yo no sé, ¿qué acaso soy igual de mi hermano? En ese momento encontramos que Caín ha llegado al borde, al límite de su pecado, donde no queda más que el juicio de Dios. En el versículo 9, Dios, habiéndole sucedido, le da la última oportunidad a Caín, preguntándole, ¿dónde está tu hermano? Esta última oportunidad era para que Caín, por última vez, reconociera su pecado y se arrepintiera. Y nosotros encontramos que el pecado no confesado siempre conducirá a otros pecados más graves, mayores, que llevarán a la culpa, a la depresión, al endurecimiento y al cinismo. Dice Proverbios 28:13, todos se lo saben de memoria, ¿o no? Pues apréndanselo. El que confiesa su pecado alcanzará misericordia, mas el que se aparte y no lo confiesa, Dios no lo puede perdonar. Entonces, encubrir el pecado es hacernos un daño. Confesar el pecado es recibir el perdón de Dios. Tú en esta mañana has pecado, y cualquiera que sea tu pecado, o el origen de tu pecado, Dios te ofrece en esta mañana reconciliarte contigo Jesucristo. Y Dios te ofrece la sangre y el perdón en esta mañana, para que en esta mañana hagas la paz con Dios y te pongas a cuentas con Dios. Pero si tú en esta mañana dices, y a mí que me importa mi esposo, y a mí que me importa mi esposa, y a mí que me importan mis hijos, es porque te has vuelto un cínico, una cínica. Y en este momento no queda más que el juicio de Dios. Dice Hebreos, vean ustedes Hebreos, capítulo 3, el mismo diagnóstico de las consecuencias de un pecado no confesado. Hebreos 3, del 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Si el pecado no engañara, no podría ser el anzuelo de Satanás.
Si tú no le pones una carnada al anzuelo, ningún pescado se va detrás del anzuelo. Y el pecado es así, Satanás nos pone anzuelos, pero le pone carnada, o sea, se ve bonito. El pecado es atractivo, el pecado nos ofrece supuestos beneficios. El pecado me dice, mira hermano, esa muchacha que tiene 20 años más joven que tu esposa, está bonita, vete detrás de ella. Eso es lo que el pecado me dice. Mi conciencia me dice, es un oasis, no es verdad. Sí es cierto que está más galán que mi esposo y más bonita que mi esposa, pero no es cierto, estoy casado. Estoy casada. Si me voy detrás de ese hombre, si me voy detrás de una mujer, mis pecados me van a alcanzar. Tarde o temprano. Entonces, ¿qué haces? Comienzas a construir alrededor de tu vida y de tu mente fortalezas mentales y espirituales, y el momento que asalta la tentación, di, no es cierto, no es verdad, eso está en contra de la palabra de Dios, y comienzas, Padre, lávame con tu sangre, quítame tus pensamientos, y Dios te manda su espíritu, te llena y te fortalece, y comienzas a tener una vida de victoria en victoria en Cristo Jesús. Pero si tú cedes a otro pecado y se vas con el muchacho y te acuestas con tu novio, cada vez va a aumentar en tu vida. Entiéndelo, crece el pecado, te debilita cada día más, nos mina nuestra fuerza, debilita nuestra mente, nos prepara y nos precondiciona para otros pecados más grandes, tarde o temprano. Veamos la depresión normal. La depresión normal, repito, es una experiencia de dolor. Y siempre esta experiencia va acompañada con sentimientos de tristeza por causa de la pérdida de algo o de alguien. Esta experiencia, repito, es una experiencia totalmente normal, pues todos los seres humanos atravesamos la pérdida de un negocio, la pérdida de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi esposa, de mi esposo, y esta consecuencia del dolor produce dentro de nosotros una profunda tristeza que nos abate, nos pone y nos postra. Vuelvo a repetir, es normal que llores 8 días, 10 días y que haya esa tristeza en tu vida, y poco a poco te vas recuperando con el poder del Espíritu Santo. Las señales características de la depresión normal son las siguientes, y les voy a dar 4 síntomas o señales de una depresión normal. La primera es llorar. ¿Cuántos cristianos equivocadamente aconsejan y le dice a una persona, por ejemplo, que se le murió un pariente, no llores, sé fuerte? ¿Sabe una cosa? Que esto no está en la palabra de Dios. Llorar es una de las cosas que Dios puso dentro de nuestro organismo, es una reacción emocional normal, es un efecto benéfico para expresar sentimientos profundos que de otra manera, si no lloras y no sacas a través del lloro lo que tienes que sacar, no me importa que si tienes ganas de llorar, llora y llora fuerte y llora abundante y descarga tu alma delante de Dios, porque si no, se convierte más tarde en una depresión reactiva o en una depresión crónica. Está demostrado que las personas que reprimen sus sentimientos y que no lloran, más tarde hasta comienzan a desmayarse. Comienzan a perder el sentido, comienzan a desvariar mentalmente. ¿Por qué? Porque hay una represión mental en su vida que más tarde, cuando abren los ojos a la realidad, se dan cuenta que algún día tenían que llorar. Así que si tú no lloras ahorita, vas a llorar peor después. Mejor llora ahorita. Y mejor descarga tu alma ahorita y vacía tu alma ahorita y vas a encontrar tú la bendición de Dios. Ven ustedes 1 Samuel, capítulo 1. Qué terrible aconsejar a las personas, no llores, sé fuerte. Eso no es tener gozo. Qué tontas, qué ignorancia de los sentimientos y reacciones normales, emocionales que Dios puso en el ser humano como defensas de nuestra propia situación futura. Dice 1 Samuel 1, la historia de Ana. Y vean ustedes que Dios no le dice, llorona, ni la castiga ni mucho menos. Y Ana era una mujer en 1 Samuel que no podía tener hijos. Ella era esposa de otro hombre y este esposo tenía otra mujer y la otra sí podía tener hijos. Y dice la Biblia en los versículos que vamos a leer de qué forma lloraba Ana. Y vean ustedes que Ana es un ejemplo de una depresión normal.
Vuelvo a repetir, no pecaminosa, es totalmente normal. Dios no condena esta clase de depresión. 1 Samuel 1, del 1 al 10. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. En Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Aquí encontramos después que el segundo síntoma de una depresión normal es falta de apetito. No hagas comer a una persona que no quiere comer. La depresión nos produce falta de apetito. Dice el versículo 8, y Elcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Galán de galanes, ¿verdad? Y dice el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y otra vez, y lloró abundantemente. Bueno, versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Dios es misericordioso, ¿no es verdad? Gracias a Dios por eso. Dios vio que esa mujer lloraba y entró en un estado depresivo normal, pero la actitud y la motivación de esta depresión normal era simplemente porque ella quería tener hijos y por la opresión que su rival todos los días le ocasionaba. Vemos pues que la primera señal de un dolor normal de depresión es el llorar. Número 2, el aislamiento. El aislamiento. Una persona deprimida normalmente es lo más normal del mundo que no quiera ver a nadie. No me digas, los solitarios se van al lago de fuego. O ya sal, hombre, Panchito, ya tuviste mucho tiempo, déjala. Si ya tiene un año encerrada ahí en el ajusco, pues sí, hay que ir a sacarla y bajarla de ahí, ¿verdad? Pero si tiene un mes, 12 meses que un hermano se recluye y muchas veces no viene al servicio y ahí están atravesando un dolor, es normal el aislamiento. Y muchas veces estas personas ni ganas tienen de ver a ningún hermano o hermana en Cristo. Quieren llevar su dolor, quieren vaciar su corazón, dejémosla, es algo normal de la naturaleza humana. En tercer lugar, la tercera señal es el insomnio. Una depresión normal puede causar insomnio o agitación durante la noche. Y en cuarto lugar, falta de apetito. Es normal la falta de apetito cuando una persona atraviesa una pena. Se nos van las ganas de comer y no hagas comer a fuerza a tu esposa, ni a tu esposo, ni a un hijo, ni a tus padres. Es algo normal. Y nosotros vemos que aunado a esto, también una depresión normal conduce a una falta de apetito sexual.
Las personas deprimidas es muy difícil que puedan ser excitadas sexualmente, porque su depresión y su dolor ni siquiera las puede sincronizar con sus glándulas sexuales, así que la pérdida de un familiar de tu esposa, por ejemplo, y que tu esposa tenga 2 meses que nada de nada, tú tienes que ser comprensivo y paciente y poder discernir si tu esposa está atravesando una depresión normal y no la forces a tener sexo cuando ella está en este estado. Es una reacción o síntoma normal de la depresión. Todos estos sentimientos, hermanos, pueden ser ocasionados por diferentes factores. Por ejemplo, principalmente en la Navidad. La Navidad es una época depresiva. Es una mentira que diga que es una época de gozo. Es cuando más depresiones hay y cuando más suicidios hay. Los aniversarios de bodas es otra ocasión para deprimirse, sobre todo cuando no fue muy bien, ¿verdad? Se deprime uno los aniversarios de bodas, cuando se muere algún ser querido y mañana cumple mi hijo 15 años de muerto, por ejemplo, o mi hija 15 años de muerto. Los aniversarios son ocasiones también para causar depresiones. De la cruz, cuando tu perro lo mató el tractor, cuando te cambias de colonia para vivir a otro lado, todos estos factores son origen de depresiones normales y estas personas, vean 2 Corintios capítulo 1, deben ser consoladas. 2 Corintios capítulo 1. Y aquí es precisamente donde entra el ministerio de los cristianos. Los cristianos, recordamos, 2 Corintios 1. Los cristianos somos personas, escuchen, que tenemos dentro de nosotros a una persona divina que es el Espíritu Santo. Y esta persona dentro de nosotros, la Biblia, más bien el Señor Jesucristo en persona, le llamó el Paracletos, en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16. La palabra Paracleto se tradujo en el castellano en nuestras Biblias Consolador. Y dice Cristo porque ya vendrá el Consolador. Entonces el Espíritu Santo entra adentro de nuestra vida. Aparte de regenerarnos y de darnos la vida eterna y el perdón de pecados, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros para que nosotros, cuando atravesemos problemas, cuando nos salgan Goliaths, cuando se nos mueran personas en la familia, cualquier problema que enfrentemos, si nosotros nos acordamos que dentro de nosotros tenemos al Consolador y nosotros enfrentamos el problema bíblicamente pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios, el Consolador nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Créanmelo, la palabra de Dios lo dice. Pero si tú te olvidas del Espíritu Santo y te olvidas de que tenemos un poder sobrenatural para enfrentar problemas más allá de la comprensión y del entendimiento humano, entonces has tomado una respuesta no bíblica a los problemas de tu vida. Ahora, una persona que vive llena del Espíritu Santo se convierte en una persona que consuela a los demás. Y necesitamos en la iglesia consoladores. Necesitamos que aquí vengan personas después de que acabe el servicio y cuántas personas vienen y no hay nadie que les eche la mano en el hombro. Allá a la salida ves a doña Petrita que entró con el rostro compungido esta mañana y hoy en la mañana se le fue su hijo y no hay una hermana que discierne en qué estado se encuentra, que la abrace y que le diga, doña Petrita, voy a orar por usted. Y el simple hecho de orar por ella y consolarla y decirle, Petrita, mi hijo también se fue un día de la casa y regresó y nos identificamos con su dolor y la consolamos, si no tenemos este ministerio es porque no hemos aprendido a qué cosa se refiere Dios en este pasaje. 2 Corintios 1 del 3 al 6 y con esto acabamos en esta mañana. 2 Corintios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, aquí está, en algunos problemas. Eso dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hermanos en Cristo, la Biblia nos enseña en este pasaje que cuando Dios permite problemas en mi vida y en tu vida, si tú conoces lo que es perder un hijo, o que un hijo se vaya de tu casa, o que tu esposo te abandonó un tiempo, o tu esposo te abandonó un tiempo, o perdiste un negocio, cualquier problema que enfrentemos, la Biblia dice que el propósito detrás de ese problema es que cuando Dios regrese a tu esposa y a tu esposo y tengas un mejor trabajo, etcétera, etcétera, tú te acuerdes que cuando haya personas que atraviesan lo mismo, recuerdes que Dios hizo en tu vida un milagro. Y nosotros necesitamos ir a un mundo de gente que vive desconsolada, sin esperanza, sin razón de vivir. ¿Y cómo podemos nosotros llamarnos cristianos cuando se nos ha olvidado el ministerio de la consolación? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por el consuelo de Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por traer a nuestra mente paz y armonía y tranquilidad a nuestro corazón, cuando nosotros vivimos obedientes y haciendo tu voluntad. Tu palabra dice: no hay paz para el malo, dice el Señor. No hay un solo ser humano que pueda burlarse de ti, porque sus pecados tarde o temprano lo van a alcanzar mental, física y espiritualmente. Mas el que me oyere, dice el Señor, el que me oyere vivirá tranquilo, sin temor del mal. Padre, en esta mañana te pedimos que consueles a todos estos corazones que en este momento se están arrepintiendo de sus pecados. En esta mañana hay mucho pueblo tuyo, muchas ovejas, que estaban comenzando a tener trastornos nerviosos y mentales por el pecado. No por causas orgánicas, sino porque violaron leyes que no puede nadie violar sin acarrear consecuencias en su vida mental. Tú quieres que seamos gobernados por una paz, por una tranquilidad, que nos acostemos tranquilos, que podamos decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, Señor. Tu palabra dice en el Salmo 112: el justo no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Tu palabra dice en el Salmo 27: Jehová es mi fortaleza y mi salvación y mi luz, ¿de quién he de tener miedo? Aunque un ejército acampare contra mí, aunque se levantare guerra contra mí, mi corazón estará confiado. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo vive confiado como un león, porque su corazón está firme en la roca de su salvación. Gracias, Señor, por tu palabra, por enriquecer nuestra vida con tu palabra y por mostrarnos que tenemos que discernir y tenemos que entender que la solución a los problemas es el arrepentimiento. En Jesucristo nuestro Salvador. Aleluya, Señor.